Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es un día de alegría para nosotros porque una vez más podemos compartir la palabra de Dios. Sabemos que Dios siempre tiene una buena palabra para nosotros. Nosotros somos muchas veces llevados a momentos de desesperanza. Pero hoy veremos que esto no necesita ser así, porque tenemos un Dios que es todopoderoso y que obra por nosotros. Pero antes de iniciar el tema de hoy, vamos a hacer una oración y pedir de Dios las bendiciones. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabar a tu santo nombre, oh Dios, y pedir que tu voluntad sea hecha en la tierra como la es hecha en el cielo, y haga también tu voluntad en nuestras vidas. Tenga libertad, oh Dios, para hablar a nuestros corazones hoy y darnos la inteligencia del cielo para comprender tus palabras. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Pedimos que nos perdone nuestras fallas, nuestros pecados, y que no sea yo a hablar, pero tu Espíritu pueda hablar por mi intermedio. Y que solamente el Señor hoy sea alabado. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el tema de hoy es nuestra firme esperanza. ¿Y por qué necesitamos tener una firme esperanza? ¿Y en quién tendremos esta firme esperanza? Pues bien, en el libro de Hebreos, podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 6. Y aquí nosotros vamos a estudiar algunos puntos que Pablo pone para los cristianos. Leamos el versículo 1, Hebreos capítulo 6, versículo 1, del 1 al 3. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Cristo, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto, hermanos, haremos si en verdad Dios lo permite. Pues bien, entonces aquí Pablo dice: dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Cuando se habla de perfección, ya nos viene algo en la mente: bueno, esto es imposible. Cuando hablamos de perfección, la mayoría de los cristianos de hoy son unánimes en decir que es imposible que uno pueda ser perfecto ante Dios, que uno pueda ser obediente a Dios. Entonces, pero Pablo contradice esto. El propio Jesús contradijo esto cierta vez. Veremos más adelante. Pero vamos adelante a la perfección. ¿Y por qué dice dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Qué significa rudimentos? Rudimentos son las primeras ideas. Son el croquis, por así decir. Las primeras ideas de una ciencia. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, tenemos la primera ciencia, o sea que lo básico, aprendemos lo básico. Por eso él dice: no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. O sea que nosotros, el fundamento de la doctrina de Cristo es justamente Cristo. Y Cristo vino para perdonar nuestros pecados y para darnos a través de su Espíritu el arrepentimiento de nuestros malos hábitos, de nuestras obras muertas. Y esto no hace falta que echemos de nuevo el fundamento, pues ya está firme este fundamento. Ya existe ese fundamento. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir adelante,
mantener obviamente los fundamentos, pero ir adelante, profundizarnos en la doctrina de Cristo, dejar de ser criaturas en la fe e ir a la perfección. Es algo donde debemos llegar. Y esto habla hoy para aquellos que ya conocen a Cristo. Vamos a ejemplificar. Bueno, yo he aceptado a Cristo hace algunos años y yo ya sé que tengo que buscar a Dios, que tengo que arrepentirme de mis pecados, que tengo que creer en Cristo para la salvación. Y me voy a la iglesia 3 veces a la semana y hasta soy ministro de alabanza. Claro que este es un ejemplo, yo no lo soy, ¿verdad? Pero tengo cargos en la iglesia, todo esto. Pero aún mi vida no es perfecta. Aún tengo cosas que cambiar. Aún hay cosas que yo sé que están mal y no consigo hacer. ¿Cómo pues se puede resolver esto? Lo que Pablo propone aquí es ir adelante a la perfección. Crecer en la fe. Vencer los malos hábitos. Esto es lo que Pablo nos propone. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir si a veces intentamos y no conseguimos? Si sabemos que debemos hacer, pero no conseguimos. Pero seguramente usted me oye hoy, debe concordar conmigo. Estamos caminando como criaturas en la fe. Obviamente, esto no depende de nosotros, el crecer en la fe, el ser victorioso contra el pecado, no depende de nosotros. O sea que de nuestra fuerza carnal, depende de nosotros el creer en aquel que ha prometido, en aquel que hace todas las cosas, en confiar que Él que ha prometido va a cumplir en nuestras vidas. Bueno, seguimos adelante. Vamos a leer en el versículo 13. Versículo 13 en adelante. Cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces Dios juró cumplir la promesa en la vida de Abraham. Y también Dios dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. O sea que todos aquellos que actúan como Abraham actuó, serán benditos. Aquel que actúa con la fe de Abraham, creyendo contra la esperanza, alcanzará la promesa. Alcanzará lo que Dios ha prometido. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido para todos nosotros? Primeramente, Dios juró. Eso debemos tener bien claro en nuestra mente. Vamos a leer el versículo 6. El versículo 16 dice: los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento. Para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces Dios, para mostrar que Él no va a cambiar de idea, no nos va a dejar, va a cumplir la promesa, Él juró. Les pregunto, hermanos, ¿es necesario que Dios jure algo? Dios es creador, todopoderoso. Con una sola palabra puede cambiar toda la vida de un ser. Pero Dios
para ser más firme, para que nosotros pudiéramos creer. Imagínense, para que nosotros, que somos tan débiles, pudiésemos creer en Él juro. Y por veces no creemos. Y por veces pensamos que Dios no me ve, Dios no. Yo soy nada. Pero te digo, primeramente, Dios ve a todos. Hasta los cabellos de tu cabeza se están contados, dice la Biblia. No pienses que no sos nadie. Eres hijo de Dios. Y Él te ve. Entonces, tenemos que creer que Dios cumplirá la promesa. La promesa de bendición. Pero digo aquí bendición no material. Estoy hablando de bendición espiritual. Bendiciones materiales vienen, sí, por medio de Dios, porque cuando le obedecemos sus consejos, obviamente dan frutos, ¿verdad? Pero estoy hablando de bendiciones espirituales, de conocer la profundidad del Evangelio de Cristo. Nosotros cuando miramos a la vida de los apóstoles, de los grandes hombres de Dios, que incluso escribieron la Biblia, nosotros vemos cómo vivían, ¿verdad? Cuánta entrega tenían. Vivían para el Evangelio. Respiraban el Evangelio. Todo lo que ellos tenían estaba dispuesto para Dios, para la obra de Dios. Eran perfectos en sus caminos, sin tropiezos. Sin tropiezos. Y nosotros no conseguimos esto y decimos, pero nadie puede ser como Pablo, como Pedro, como Juan, como Felipe. Nadie puede ser como Tiago. ¿Por qué no? El poder es el mismo. Nadie puede ser como Cristo. ¿Por qué no si el poder es el mismo? El Espíritu Santo que vino sobre Jesús es el mismo que nos es dado a nosotros. Tenemos que avanzar, hermanos, a la perfección, a la obediencia, a la profundidad del Evangelio, a vivir el Evangelio. ¿Por qué esto es importante? Eso es importante porque el justo vivirá por fe. El día que no haya comida, el día que no haya nada, el justo vivirá aún así porque pan descenderá del cielo. Y esto debemos creer. Esto no se alcanza por otra cosa, sino por la fe. Y tenemos ya esta fe, esta confianza. Si no conseguimos vencer nuestros pecados ahora, nuestras debilidades ahora, si no llegamos a la perfección en obediencia ahora por medio de la fe, ¿será que en el momento que nos falte alguna cosa tendremos esperanza y fe? Yo no creo. Porque si uno no tiene confianza y fe cuando todo está bien, cuando viene la crisis, difícilmente lo tendrá. No estará preparado. Sigamos, hermanos, un poquito más. Vamos a ver un poco sobre la doctrina de Cristo. Ahí menciona un poco de la doctrina de Cristo. Aquí habla en el versículo de Hebreos todavía, versículo 2, dice, versículo 1, del arrepentimiento de obras muertas. Versículo 2, versículo 1 todavía, del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y juicio eterno. Entonces aquí son las doctrinas de Cristo. Tenemos que avanzar más allá, o sea que comprender en la profundidad de estas cosas. Porque esos son los fundamentos están puestos, pero necesitamos ir más allá. O sea, ¿qué es el más allá? Es la obediencia a los mandamientos de Dios. La perfecta obediencia. Pero en esto tenemos que meditar todos los días. Porque la Biblia dice, bienaventurado el hombre que medita en la ley de Jehová día y noche. Entonces, en los fundamentos
de la doctrina de Cristo, meditar todos los días. Todos los días. Vamos a leer en Marcos capítulo 16, versículo 16. Hablando sobre la doctrina de bautismos. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Todo se basa en creer. Y Dios dijo a través de su Hijo Jesús, el que crea y sea bautizado será salvo. No hay motivo para no creer en esta promesa. ¿No es cierto? En 1 Tesalonicenses, no voy a leer aquí, tampoco necesitan abrir, voy a leer en casa después. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. La Biblia nos presenta el momento de la venida de Cristo. Y ahí dice que nosotros que estemos vivos para la venida de Cristo, no precederemos a los que duermen en Cristo, a los que fueron muertos en Cristo. O sea que la resurrección, todos resucitaremos si es que morimos, ¿verdad? Y si es que estamos vivos, seremos transformados en el momento de la venida de Cristo. Ese es el fundamento que todos nosotros conocemos. En 2 Timoteo, eso sí vamos a abrir, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de la maldad todo el que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro, plata, sino también madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Nosotros debemos ser limpiados de toda maldad. ¿Pero qué es maldad? Maldad no es solo agredir a alguien, decirle cosas. No, maldad se puede encontrar en nuestros pensamientos. Maldad se puede encontrar en una acción, en una broma. Maldad se puede encontrar en cualquier área de nuestra vida. Por lo tanto, debemos meditar y claro, buscar que Dios nos muestre nuestros defectos de carácter para que lleguemos a la perfección. El profeta David decía, sóndame, oh Dios, y mira si hay algo en mí, si hay algún camino malo en mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces de ver que hay maldad en nosotros. Nosotros siempre somos los buenitos para nosotros mismos, a nuestros propios ojos. Pero debemos buscar a Dios y decir, Señor, mírame. Y ciertamente Él encontrará. Y ciertamente nos dirá. Y ciertamente nos dará poder para cambiar. Pero tenemos que estar dispuestos a aceptar el cambio. Únicamente así alcanzaremos la perfección. ¿Y de qué clase de perfección estamos hablando? Bueno, vamos a hablar un poco de esto más adelante. Pero quisiera aquí resaltar algo. Si queremos ser útiles para Dios, debemos buscar limpiarnos de toda maldad. Porque este es el fundamento también, el fundamento firme. Es que seamos obedientes a Dios. Ese es el fundamento. Hermanos, en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16,
la Biblia nos dice, esto todos conocen el texto, Juan capítulo 3, versículo 16 a 18 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito de Dios. O sea, nosotros tenemos la firme esperanza en Cristo que nos salva. Cristo es nuestro Salvador. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo para que seamos? O sea, ¿qué dijo Cristo que deberíamos ser o alcanzar? Vamos a leer en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 versículo 48. Mateo capítulo 5 versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como perfecto es vuestro Padre que está en el cielo. Veamos, la perfección es requisito para los cristianos. Dejemos, hermanos, las ideas iniciales. El conocer superficialmente, el conocer de oír hablar, el conocer el poder de Dios, de oír que alguien, mira, Dios bendijo a alguien tuvo un milagro. O mira la vida de alguien, cómo es obediente a Dios. Mira cómo es bendecido. Dejamos de vivir, de oír hablar y vivamos. Vamos a la perfección que Cristo espera de nosotros. Pero ¿con qué poder? ¿Con qué fuerza? Con el poder de Dios, con la fuerza de Dios. Porque Él juró que nos haría obedientes. ¿Y dónde están estas promesas que Dios juró cumplir? Vamos a abrir en Isaías 45. Isaías 45, versículo 22. Dios juró a ti y a mí darnos salvación, vida eterna, perfección. Isaías 45, versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová, porque yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió la palabra en justicia, y no será revocada. Dios juró salvarnos. Y si la salvación envuelve arrepentimiento, envuelve creer en Cristo, envuelve una vida de perfección, una vida perfecta, Dios lo hará en tu vida y en mi vida. En el versículo 24, versículo 23 todavía, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y de mí se dirá ciertamente, en Jehová está justicia y la fuerza. ¿Por qué se dirá de Dios, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza? Porque nosotros somos injustos, nosotros no somos justos y tampoco tenemos fuerza, pero con la fuerza de Jehová sí lo podemos. Y entonces diremos, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, porque creemos en Él. De Él viene la fuerza, de Él viene la justicia. ¿Y qué es justicia? Salmo 119, 172 dice, todos tus mandamientos son justicia. Entonces, seremos obedientes por el poder de Jehová, por el poder de Dios, porque Él juró todo esto. Y dice, a Él vendrán todos los que contra Él se enardecen y serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda descendencia de Israel. En Jehová seremos bendecidos y seremos gloriados. O sea que tendremos la gloria de la salvación.
la gloria de la redención en Cristo, la gloria de habitar con Él mismo, porque nosotros somos la nación santa, sacerdocio real, descendencia de Israel verdadero. Esto está en Romanos capítulo 2, versículos 29, 28 y 29. El verdadero judío e israelita somos nosotros los que lanzamos mano de la bendición de Cristo Jesús, creemos en Él. Y entonces por la fuerza del Todopoderoso Jehová, nuestro Dios, seremos obedientes y perfectos. ¿Y qué es la perfección, hermanos? Para finalizar, hay varias otras promesas que Dios nos hizo. Por ejemplo, los mandamientos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18, versículo 13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Dios te prometió que serás perfecto. Dejemos la pequeñez de nuestra mente que nos dice: no es posible. Dejemos de lado, creamos en la grandeza de Dios, en la grandeza del poder de Dios. Dejemos de mirar al problema, miremos a la solución del problema. Nos dijo Dios: mirad a mí y seréis salvos. Dejemos de mirar al problema, dejemos de mirar para nuestras propias fuerzas. Miremos a aquel que puede ayudarnos, aquel que puede salvarnos y cambiar nuestras vidas. El texto que he leído recién, Deuteronomio capítulo 18, versículo 13, dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Vamos a leer ahora, hablando de la perfección, para que muchos puedan entender qué significa la perfección que Dios espera de nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 12, este texto nos muestra con facilidad lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice, Pablo escribe, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces él dice, bueno, no es que ya alcancé y ni que ya sea perfecto, pero prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús, en Cristo Jesús, o sea, por Cristo Jesús. Pues bien, quien escribió estas palabras es el mismo autor que dijo: dejemos las primeras ideas, los rudimentos, vamos a la perfección. Vamos a la perfección. Entonces aquí él declara, bueno, no he alcanzado todavía, pero ¿qué más él dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente las cosas que atrás quedan, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Perfección. Al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, sin esto mismo sintamos. Bueno, él dice que todavía no había alcanzado la perfección, pero aquí él dice que ya somos perfectos. ¿Cómo es esto? Pues bien, vamos a explicar. La Biblia dice, en cierto lugar, a toda perfección he visto límite, pero tu mandamiento, Dios, es amplísimo. O sea que, para que un hombre pueda alcanzar la amplitud total del mandamiento de Dios, hoy es imposible. ¿Por qué? Porque a la Biblia dice que Dios encuentra locura incluso en sus ángeles. Entonces, si los ángeles que son santos y perfectos están en la presencia del Todopoderoso, todavía hay cositas que quizás necesitan cambio. Claro que no es pecado y ni una cosa que sea sucia, ¿verdad? Pero quizás un pensamiento, por ejemplo, vamos a ejemplificar. Cuando Cristo estuvo ahí en la cruz, quizás los ángeles viendo su rey, su maestro, ahí colgado en la cruz, no piensa, ¿y si le quitamos de ahí? En un impulso de amor, ¿verdad? No sabiendo sabiendo, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es que Cristo salvara a los seres humanos. Entonces quizás un impulso así, quiero ayudar a mi maestro, o servirle.
quizás en esto puede ser que haya, ¿verdad?, algún detalle en sus ángeles. Pero el mandamiento de Dios es amplísimo. Entonces, Pablo reconocía no haber logrado tal santidad, tal amplitud. Sin embargo, él dice, nosotros que ya somos perfectos, en el versículo 15. Esto mismo sintamos, dice así. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Bueno, aquí él nos dice lo siguiente. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. O sea que seamos obedientes a todo aquello que ya nos fue revelado como verdad, que ya nos fue esclarecido en nuestra mente. Y así seremos perfectos. Esto es lo que Dios espera. Dios no espera que hagamos todo lo que no conocemos, pero sí espera que hagamos todo lo que ya conocemos. Porque hay cosas que nosotros no sabemos. Y la Biblia dice que Dios no toma en cuenta el tiempo de ignorancia. Sin embargo, Dios espera que sigamos la misma regla, o sea que ser obediente a todo lo que ya hemos llegado, a todo lo que ya nos fue esclarecido. Entonces, la perfección no tiene nada que ver con una persona que nunca se equivoca. No es la perfección que Dios espera. Dios espera la perfección de una persona que se olvida de sus pecados que quedaron atrás, que sigue fijo en la meta, que se arrepiente y deja el pecado. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda iniquidad. También dice la Biblia, al que confiesa sus pecados y deja, alcanzará misericordia. Hermanos, nosotros tenemos que buscar obedecer a toda luz esclarecida en nuestras mentes. Si yo sé que es mal, que no agrada a Dios, no lo haré. Pero ¿quién me dará este poder? ¿Quién me dará esta fuerza? Dios. ¿No dijo la Biblia? Todos dirán que en Jehová está la justicia y la fuerza. El poder viene de Dios, del cielo. ¿Puedes creer? Si puedes creer, seguramente vencerás. Y hermano, si nosotros creemos en Dios, venceremos. El pecado no nos tendrá atrapado si es que queremos cambio y creemos en Dios. Y si por ahí no tengo fe, mi fe está débil, bueno, Dios nos da fe débil a nadie. Pido a Dios, Señor, fortalece entonces la fe que me has dado. No es que está débil, es que falta ser fortalecida. Pero para fortalecer debo escoger, debo querer y dejar que Dios trabaje. Porque nuestra fe, la fe que Dios da es perfecta. Pero nosotros la debilitamos cuando, Dios, pero solo hoy. Cuando Dios quiere, yo cambio. Dios quiere que cambies hoy. Pero tú quieres. Si tú quieres, crea en el poder de Jehová para salvación por medio de Cristo Jesús. Y así, seguramente, vencerás. Y sigamos, hermanos, a la perfección, a obedecer todo lo que ya conocemos, como Pablo. No había llegado todavía a obedecer todo porque él no sabía todo. Pero aquello que ya había llegado para él, estaba buscando la obediencia y la fidelidad a Dios. Pero, reitero, no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Jehová. ¿Por qué? Porque Él juró que cumpliría la promesa en tu vida y en mi vida. No te perderás, no nos perderemos, porque Jehová juró salvarnos. Pero para que el juramento de Jehová y la promesa se cumpla, necesito creer, escoger, obedecer y dejar que Él haga su cambio en mi vida. El cambio en mi vida.
Amén, mis hermanos. Dios hoy quiere hacerte un llamado. ¿Quién quiere ser perfecto por el poder de Dios? Yo sí, espero que usted también. Dios espera una iglesia perfecta, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dios espera una iglesia irreprensible. Y Él lo tendrá. ¿Puedes creer? Amén. Vamos a orar, hermanos, a agradecer a Dios por este mensaje. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por tan gran promesa que nos hiciste. Ahora, perdona nuestra pequeñez y nuestra ignorancia. Señor, pon en nosotros la fe y la confianza que necesitamos en tu poder para vencer nuestros malos hábitos, nuestros defectos de carácter, y sigamos a la perfección, y que podamos mantener los principales fundamentos de la doctrina de Cristo, y que seamos obedientes a ti. Señor, guarda a cada uno de los que me oyen hoy, guárdame a mí también, y sostiénenos en tu santo día. Sostiene nuestros pensamientos y nuestras vidas. Conviértenos en instrumentos de bendición. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Este es el mensaje de hoy. Si usted que me ve hoy necesita oración, si ese mensaje habló contigo, puedes entrar en contacto con nosotros y estaremos orando por ti. También si necesitas oración por la vida, por la salud, puedes pedir oración. El contacto estará en la descripción del video y seguramente Dios hará la obra en tu vida. Si quieres ayudarnos a difundir este mensaje de salvación a todas las personas del mundo, puedes entrar en contacto con nosotros. Disponemos de folletos folletos virtuales que son gratuitos y te los enviaremos. Tenemos varios títulos. Usted puede hacer tu evangelismo en tu región. Tenemos libros también, si deseas conocer con más profundidad la palabra de Dios. Tenemos libros que son virtuales, que son gratuitos en la lengua hispana, para que usted pueda deleitarse en una lectura totalmente basada en la Biblia, para que puedas comprender con más facilidad las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si quieres recibir una visita de un obrero, de un misionario, del ministerio, entre en contacto y seguramente Dios proporcionará medios para que vayamos a visitarte. También si quieres hacer parte del ministerio Cuarto Ángel, Advertencia Final, pues entra en contacto con nosotros y estaremos orando por ti y seguramente Dios encaminará todo. Bueno, esto es el mensaje de hoy. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios pueda bendecir tu vida, toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.